Bienvenidos, querubines. Empecemos. La pregunta ¿crees en Dios? Es muy personal y la respuesta varía ampliamente según las creencias individuales. Algunas personas sí creen en la existencia de un ser supremo o deidades, mientras que otras no. La creencia en Dios puede ser parte de una religión organizada o una creencia espiritual personal sin afiliación religiosa. También existen personas que se identifican como ateas o agnósticas, no creyendo en la existencia de dioses. La creencia en Dios. Religión organizada. Muchas religiones, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, entre otras, tienen sistemas de creencias que incluyen la creencia en uno o más dioses. Estas religiones suelen tener textos sagrados, rituales y prácticas específicas asociadas con la adoración a sus deidades. Espiritualidad personal. Algunas personas pueden creer en un poder superior o una fuerza divina sin estar afiliadas a una religión específica. Pueden tener sus propias formas de conectar con lo espiritual, a través de la meditación, la naturaleza o la introspección. Fe y confianza. Creer en Dios puede implicar tener fe en sus promesas, confiar en su plan y encontrar consuelo en la creencia de que hay un propósito mayor. Las no creencias. El ateísmo. Los ateos no creen en la existencia de ningún Dios. No ven evidencia suficiente para respaldar la existencia de deidades y a menudo se basan en la ciencia y la razón para explicar el mundo. El agnosticismo. Los agnósticos creen que la existencia o inexistencia de Dios es desconocida o incognoscible. No afirman ni niegan la existencia de deidades, pero consideran que no hay pruebas suficientes para tomar una posición definitiva. ¿Crees en Dios? Déjamelo en los comentarios. Creer en Dios. Creer en Dios significa tener fe en la existencia de un ser supremo, ya sea un Dios personal o una fuerza superior, y generalmente implica confiar en sus enseñanzas o guía. Esta creencia puede variar ampliamente, desde un reconocimiento intelectual de la existencia de Dios hasta una profunda convicción personal que afecta la vida y las acciones de la persona. Me explico. Creencia en Dios. Reconocimiento de la existencia. Creer en Dios implica aceptar que existe un poder superior, creador o fuerza trascendente. Fe y confianza. La creencia puede implicar confiar en la promesa de Dios, en su poder para ayudar o en su plan para la vida. Adopción de valores y enseñanzas. Muchas religiones y sistemas de creencias se basan en la creencia en Dios, y esta creencia a menudo implica la aceptación de sus enseñanzas y la práctica de sus valores. Transformación personal. La creencia en Dios puede llevar a una transformación personal, donde la persona se esfuerza por vivir de acuerdo con los principios de su fe y busca una relación más cercana con lo divino. Diferencias de opiniones. El cristianismo. En el cristianismo, creer en Dios implica creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. El Islam. En el Islam, creer en Alá es el primer pilar de la fe, y se traduce en la aceptación de la unidad de Dios, su poder creador y su guía a través del profeta Mahoma. Otras religiones y sistemas de creencias. La creencia en Dios también es fundamental en otras religiones como el hinduismo, el judaísmo y el budismo, aunque con diferentes interpretaciones y prácticas. Importancia de la creencia. Consuelo y esperanza. Creer en Dios puede proporcionar consuelo en momentos difíciles y esperanza para el futuro. Sentido de propósito. La creencia en Dios puede ayudar a encontrar un propósito en la vida y un sentido de conexión con algo más grande que uno mismo. Guía moral. La creencia en Dios a menudo proporciona un sistema de valores y principios morales que guían las decisiones y acciones de la persona. Aclarando. Soy católico, pero hay preguntas, un pequeño cuestionario si les parece. Preparen sus mentes, se pueden quedar en trance. Bueno, primera cuestión, dicen que Dios es bueno, todo amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las muertes? En diversas tradiciones religiosas, se atribuyen a Dios ciertas muertes, generalmente como actos de castigo, juicio o purificación. En la Biblia, se mencionan casos como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y las 10 plagas de Egipto. Estas acciones son vistas como manifestaciones de la ira divina o como formas de eliminar el mal de la tierra. En el Islam, se considera que Dios es el dueño de la vida y la muerte, y la pena de muerte puede ser aplicada en ciertos casos como castigo. En el Antiguo Testamento, Dios castiga a la humanidad corrupta con un gran diluvio. También, Dios envía fuego y azufre para destruir estas ciudades por su maldad. Entre ellas la esposa de un fiel seguidor, tan solo por voltear atrás, sabiendo que él la amaba. Dios envía plagas sobre Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas, sin importar edades o género. Entonces, ¿está bien quitarle la vida a una persona mala? Siguiente cuestión. Pese a eso, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Por decirlo así.
Si el que se tiene entendido que castiga y atormenta por la eternidad a los malos, o pecadores como quieran llamarles, es el diablo, o Satanás. Me podrán decir que Satanás solo los induce. Pero se tiene bien sabido que Satanás y sus demonios tienen hasta niveles para cada pecador, en algunos textos como es el caso del infierno de Dante. Otra de las preguntas que tal vez digan que es ridícula, pero piénsenlo por un segundo, es de que el Dios verdadero ¿quién es? ¿Será Dios o tal vez el diablo? Pregunta, ¿dónde está Dios? Respuesta, en el cielo, o universo verdad. ¿Y dónde está el diablo? Respuesta, aquí en la tierra entre nosotros. ¿Y si este es el infierno? Y los que están muriendo, más bien se los está llevando Dios, quedando nada más los pecadores. Y por último, ¿qué pasa? Entonces en realidad, todos somos hermanos, ¿no? Para los que saben de Adán y Eva. ¿Sí me explique, verdad? La ciencia, ¿qué dice la ciencia? Claro que sí, mis querubines. Ha habido confrontaciones entre la ciencia y la religión a lo largo de la historia. Estas confrontaciones a menudo surgen cuando las explicaciones científicas desafían creencias religiosas arraigadas o cuando las instituciones religiosas intentan influir en la investigación científica. Ejemplos de estas confrontaciones. La Iglesia Católica rechazó la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, defendiendo la visión geocéntrica del universo, que consideraba a la Tierra como el centro del universo. Otra es la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Fue ampliamente criticada por sectores religiosos que veían en ella una contradicción con la creación divina del mundo y del ser humano. La aplicación de principios de la genética para mejorar la raza humana, aunque promovida por algunos científicos, fue rechazada por la Iglesia Católica por considerar que atentaba contra la dignidad humana. Algunos creen que la ciencia y la religión son incompatibles y que sus métodos de conocimiento son opuestos. Otros argumentan que la ciencia y la religión operan en diferentes dominios y que no necesariamente están en conflicto, ya que la ciencia se ocupa del cómo, del mundo, mientras que la religión se ocupa del por qué. Un tercer punto de vista sugiere que la ciencia y la religión pueden dialogar y enriquecerse mutuamente, incluso integrarse en algunos casos, aunque esta visión es menos común. En la actualidad, la relación entre ciencia y religión sigue siendo objeto de debate y reflexión. Aunque algunas confrontaciones históricas han disminuido, persisten tensiones sobre temas como la ética de la investigación científica, el origen del universo y la naturaleza de la conciencia. Excelente, mis querubines. Hasta aquí con este video. Espero verlos pronto en otro video de Full Learning. Cuídense mucho y que sueñen con los angelitos. Bye.